Bien, la clase de hoy, ¿no es cierto?, corresponde al sistema respiratorio. El sistema respiratorio, ¿no es cierto?, tiene, como ustedes ya sabrán del colegio, la función principal es llevar el oxígeno que inspiramos hacia todas las células del organismo para su acción celular y metabólica. Y tomar de estas, por producto de la acción metabólica, el CO2, ¿no es cierto?, que lo botamos en la expiración. Bueno, para que esto ocurra, ¿no es cierto?, existe una íntima relación entre el aire que está presente en los sacos alveolares, que entra por presión, y la profusa red de capilares sanguíneos, ¿no es cierto?, que están rodeando al fino epitelio de los millones de sacos alveolares, ¿ya? Quizás los capilares sanguíneos más finos que existen justamente están en el sistema respiratorio, en los alvéolos. ¿Ya? Los glóbulos rojos prácticamente pasan en fila muy lentamente para que el intercambio gaseoso sea muy eficiente. Por lo tanto, el sistema respiratorio justifica todo su sistema, entre otras funciones que tiene, ¿no es cierto?, en el intercambio gaseoso, oxígeno y CO2. ¿Ya? Después podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto?, en la siguiente diapositiva podemos ver, ¿no es cierto?, generalidades del sistema respiratorio. ¿Ya? El aire, antes de llegar a los sacos alveolares, ¿no es cierto?, sufre modificaciones hasta cierto punto. El aire, en primer lugar, ¿no es cierto?, se filtra. Primero se filtra de macropartículas o mosquitos a través de los pelitos que tenemos en nuestras cavidades en las fosas nasales. Y también el aire, ¿no es cierto?, se filtra por la humedad que existe en todo su epitelio respiratorio que está presente en las fosas nasales. Las fosas nasales tienen un epitelio respiratorio, un epitelio muy fino. ¿Ya? Y también esta humedad, a la vez que humedece el aire, también ayuda a atrapar micropartículas. Por eso cuando nosotros trabajamos en lugar de polvo y nos sonamos las narices, sale nuestro pañuelo con el polvo que nosotros inspiramos porque se queda pegado en la mucosa de las fosas nasales. También el aire se calienta hasta cierto punto, ¿no es cierto?, porque en la región de la lámina propia submucosa de este epitelio respiratorio que está en las fosas nasales, existen senos o cornetes, senos venosos que forman los cornetes nasales. Y estos calientan hasta cierto punto el aire que inspiramos. ¿Ya? Estos son los que se nos inflaman cuando nos resfriamos y por lo tanto se nos trancan las narices. También el aire, este estado de agentes patógenos, ya que en todo el recorrido del árbol bronquial, desde la tráquea hasta los conductos menores, va a haber siempre la presencia de nódulos linfáticos primarios en la región fundamentalmente de la submucosa, vigilando, ¿no es cierto?, y testando los agentes patógenos que constantemente estamos inspirando. ¿Ya? Ahora, los conductos, ustedes imagínense, ¿no es cierto?, imagínense el árbol bronquial como si fuera un gran racimo de uva, en el cual el palito, el palo grande, sería como la tráquea, los palitos menores son los otros conductos, hasta llegar a las uvas, que serían como los sacos alveolares. ¿Ya? O sea, en un racimo de uva hay mucho más uvas o sacos alveolares que palitos o que ramas. Bueno, estas ramas de los sacos alveolares, llamado también árbol bronquial, se pueden dividir en diferentes formas. Primero, en secciones conductoras del aire. Estas van de la cavidad nasal a los bronquíolos terminales. Es decir, ahí solamente se conduce el aire. Son como cañerías continuas, cerradas. No tienen paredes abiertas. Y después, ¿no es cierto?, están las secciones respiratorias, que van de los bronquíolos respiratorios, que es una modificación del bronquíolo terminal, hasta nuevamente los sacos alveolares, que es la región donde se produce el intercambio gaseoso. También podemos dividir las vías en vías extrapulmonares, es decir, que están fuera del pulmón, y estas parten nuevamente de la cavidad nasal hasta los bronquios primarios. Los bronquios primarios va uno a cada lóbulo pulmonar. Y las vías intrapulmonares, que van de los bronquios secundarios, es decir, entran ya a la parte esponjosa del pulmón, de los pulmones, y nuevamente llegamos a la zona más terminal o distal, que son los sacos alveolares, donde se cumple la función del sistema respiratorio. Estas son dos maneras de dividir el árbol bronquial. Aquí esto para que ustedes lo lean, también para que lo lean, ¿no es cierto? Lo lean
Y aquí tenemos la otra diapositiva, ¿no es cierto?, para explicar todas las vías. Primero tenemos nuestra cavidad nasal. La cavidad nasal está revestida por un epitelio respiratorio. Aquí se encuentran los cornetes nasales que calientan el aire. Aquí se encuentran los pequeños pelitos que nos filtran las macropartículas. Y aquí el aire se humedece por las características propias del epitelio respiratorio. ¿Ya? En la región superior de las fosas nasales existe una región, ¿no es cierto?, modificada del epitelio respiratorio, donde se encuentra el epitelio olfatorio, que nos da el sentido del olfato. Esta está formada por células muy parecidas a la retina, está formada por células basales, ¿no es cierto?, subtentaculares, ¿no es cierto?, y células olfatorias. Estas tres células forman el epitelio olfatorio. ¿Ya? Bueno, esto es en la cavidad nasal. Después el aire pasa por la región de la faringe. ¿Ya? La faringe tiene una región superior, en la cual todavía hay epitelio respiratorio, pero se va modificando cuando pasa por la orofaringe, es decir, por la región donde nosotros tragamos los alimentos. Y aquí el epitelio cambia drásticamente a un epitelio tipo estratificado plano parecido al del esófago. ¿Ya? Y en la región de la orofaringe. ¿Ya? Y después el aire pasa al primer recorrido real, ¿no es cierto?, de lo que es el alvo bronquial, que es por la laringe, ¿ya? Y inmediatamente se comunica con la tráquea. En la laringe hay dos estructuras muy importantes, una que es la epiglotis, que es la que se cierra cuando nosotros deglutimos, ¿no es cierto?, para que no pasen ninguna partícula al pulmón. Cuando nos atoramos es porque hay una descoordinación, pero cuando uno se atora, rápidamente se contraen los músculos pectorales, ¿no es cierto?, e intercostales, y ayudan a expulsar lo que nosotros logró pasar por la tráquea. Esta se vuelve en mucus, y por eso es que muchas veces cuando tosemos lo que las miguitas de pan que podemos tragar como un mucus. Es porque la secreción aumenta para aumentar su expulsión. Y también en la región de la laringe se encuentran las cuerdas vocales verdaderas. Estas son dos estructuras que están en la laringe. Y después entramos a lo que es el verdadero árbol bronquial, que comienza con la tráquea, que sería como el gran palito de nuestra uva, nuestro gran racimo de uva. En el caso del hombre, ¿no es cierto?, la tráquea está formada por 12 anillos de cartílago continuos, que en la parte dorsal es abierto, es decir, termina en forma fusiforme, no es un anillo cerrado completo. En la parte dorsal es abierto. ¿Ya? Bueno, después la tráquea se divide en dos bronquios primarios. Hasta aquí están en las vías extrapulmonares. ¿Ya? Y después los dos bronquios primarios se introducen a la parte esponjosa del pulmón y ahora se transforman en bronquios secundarios. La diferencia fundamental es que tráquea y bronquio primario presentan anillos de cartílago continuo. En cambio, el bronquio secundario presenta anillos en placa discontinuos. ¿Para qué? Para que estos bronquios sean dúctiles, se adapten al movimiento del pulmón. Y de a poco este cartílago en placas o discontinuo se va perdiendo y comienza a aparecer músculo liso. Se disminuye el lumen, aumentan las ramas y ahora estamos, ¿no es cierto?, en la presencia de los llamados bronquíolos propiamente tales. ¿Por qué se llama bronquíolo? Porque en lugar de cartílago presentan músculo liso, fundamentalmente la submucosa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aumenta la cantidad de ramas y ustedes pueden ver que el lumen va disminuyendo. Porque esto parte de un lumen muy grande de la tráquea hasta llegar a un lumen prácticamente ultraestructural, que es en el tabique interalveolar. Bueno, de estos bronquíolos propiamente tales, nuevamente se reduce el diámetro, aumentan mucho más ramas, se reduce el lumen, se pierden las paredes, se hacen más finas y se transforman en los bronquíolos terminales. Los bronquíolos terminales, ¿no es cierto?, hasta aquí el aire es conducido. ¿Por qué? Porque todas estas vías tienen una pared continua, es decir, no hay presencia de intercambio gaseoso. Y luego los bronquíolos terminales se transforman y comienzan a aparecer en ellos, ¿no es cierto?, pequeños sacos alveolares y ocurre aquí un pequeño intercambio gaseoso. Y estos forman los bronquíolos respiratorios, es decir, aquí ya hay intercambio gaseoso, aun cuando es muy deficiente. Y después del bronquíolo respiratorio, en el parénquima pulmonar, se encuentra el conducto alveolar, que tiene un epitelio muy parecido, ¿no es cierto?,
al que vamos a ver después, al bronquíolo respiratorio, y después este conducto alveolar, que sería como el pasillo de una sala, por ejemplo, en el pabellón docente, el pasillo sería como el conducto alveolar, y las salas de clase son los millones de alvéolos, es decir, el aire va entrando a los sacos alveolares. Y aquí ven ustedes la profusa relación con una red de capilares sanguíneos, vénulas y capilares muy finos, y aquí en esta delgada relación ocurre el intercambio gaseoso en los sacos alveolares, que son, si ustedes ven, el 90% de un pulmón está correspondiendo a sacos alveolares microscópicos. Lo demás son conductos, ¿no es cierto?, que en volumen son mucho menores a los sacos alveolares. En la siguiente diapositiva vamos a comenzar a ver los detalles. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, dejamos atrás, aquí tenemos nuestra tráquea. ¿Cómo está formada la tráquea? Como dije anteriormente. Está formada por un anillo cartílago hialino que en la parte dorsal es abierto. Vea que no es cerrado. ¿Ya? Acá se ve mucho mejor. Termina en forma fusiforme. Y ambos lados de ambos cartílagos se unen por el llamado músculo traqueal, que es un músculo liso. Este músculo traqueal se dilata o se contrae y eso aumenta o disminuye el volumen de la tráquea, aumentando la velocidad de entrada y salida de aire, y que ocurre muchas veces en condiciones, ¿no es cierto?, cuando uno hace ejercicio o en condiciones a veces patológicas. Bueno, ¿cómo está constituida la histología de la tráquea? Es la que tiene la mayor cantidad de la estructura desarrollada. En primer lugar, tiene el epitelio respiratorio, ¿no es cierto?, que ustedes ya saben cómo se llama, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Debajo, como cualquier epitelio, tiene un tejido conectivo laxo muy finito, aquí bastante poco desarrollado, no es tan desarrollado como en el tracto intestinal, que corresponde a lo que se llama corion o lámina propia. ¿Ya? Y después, debajo del corion o lámina propia, tenemos, ¿no es cierto?, la región de la submucosa. Y en el caso de la tráquea, la submucosa está llena de glándulas, ¿no es cierto?, túbulas cinares, o son glándulas mixtas, cuyo corto conducto se abre al lumen de la tráquea y también ayuda a la secreción de mucus en el lumen de la tráquea, y que también en su mayor parte está dada por las células, como ustedes ya saben, caliciformes, que secretan constantemente mucopolisacáridos. Eso hace que la tráquea esté siempre humedecida, atrapando todas las partículas que inspiramos. ¿Ya? Y después de la región de la submucosa tenemos la región del cartílago hialino, ¿ya? El anillo de cartílago hialino, que ustedes pueden ver que es continuo, que se encuentra introducida, por decirlo así, en la adventicia. Ustedes saben que en todo órgano la adventicia es tejido conectivo que relaciona a una estructura con otra. Vasos sanguíneos, por ejemplo, tenemos aquí relacionado con nervios, ¿no es cierto? Podemos tener infiltrado linfático, tener tejido adiposo, etc. ¿Cierto? Esto entonces es la estructura de la tráquea. Epitelio respiratorio, conio lámina propio relativamente desarrollado, submucosa con glándulas seromucosas, ¿no es cierto? Son glándulas mixtas, y el anillo de cartílago continuo. Después tenemos los bronquios primarios. Los bronquios primarios tienen una estructura muy similar, histológicamente hablando, a la tráquea, con la única diferencia que el lumen es un poquito más pequeño, pero tienen los mismos componentes de la tráquea. Esto es para que vean en detalle por qué este epitelio se llama pseudoestratificado, que se ve solamente a nivel de microscopía electrónica. Aquí tenemos el epitelio pseudoestratificado. Todos estos espacios claritos son las células caliciformes. Aquí se ven mejor en detalle las células caliciformes. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Todas las demás células altas que se ven con su cilio son las células cilíndricas ciliadas, que están aquí. Las células cilíndricas ciliadas, representadas aquí con la flecha, son las más abundantes del epitelio respiratorio, y después lo siguen las células caliciformes. Luego ustedes ven unas células aquí de color verde, que son células de tipo serosa. Unas, ¿no es cierto?, de tipo serosa con ribete en cepillo, ¿cierto?, y otras que tienen menos microvellosidades y que secretan, ¿no es cierto?, pequeñas proteínas cuyas funciones aún no se saben. Estas células, ¿no es cierto?, estas células serosas o ribete en cepillo son muy difíciles de identificar en un corte histológico normal. Pasan desapercibidas porque no son ni el 1% de todo el epitelio. Después tenemos células, ¿no es cierto?, del sistema endocrino difuso, que están en menor cantidad. Y después tenemos células basales, que están aquí en amarillo,
y que probablemente pueden actuar como células madre o células troncales. ¿Ya? Estos son los diferentes tipos de células con diferentes tipos de características, y porque sus núcleos están en diferente altura, se creyó antiguamente, como ustedes lo ven aquí, que este epitelio era estratificado, pero en realidad no lo es. Otra cosa importante que debo señalarle es que el tejido conectivo que acompaña a todo el árbol bronquial, además de tener fibras colágenas y reticulares, es muy importante la presencia de una gran cantidad de fibras elásticas. Y en el caso de la tráquea, las fibras elásticas se condensan en una región, aquí se ve en un rosado pálido, que se llama lámina fibroelástica. ¿Ya? Esta lámina fibroelástica, ¿no es cierto?, está muy condensada, ¿no es cierto?, es muy definida en la tráquea y en el bronquio primario. Esta actúa igual como un montón de elástico que nosotros estiramos. Cuando nosotros inspiramos, la tráquea se expande y después pasivamente se contrae porque este tejido elástico se dilata y se encoge, se dilata y se encoge. ¿Ya? Esto entonces, ahora ven en detalle cómo está formada la estructura del epitelio respiratorio y que justifica, ¿no es cierto?, su nombre. Acá se ven las glándulas mixtas, túbulo acinares, ¿no es cierto?, son cerosas y mucosas, y aquí se ve un corto conducto que está abriéndose al lumen de la tráquea. Todas estas regiones van disminuyendo, desapareciendo a medida que avanzamos y nos adentramos dentro del pulmón. Esta siguiente diapositiva es para que ustedes lo estudien, lo leen, está todo muy detallado. Y aquí entramos ahora a otra región ya de nuestro recorrido del árbol bronquial. Dijimos, ¿no es cierto?, que la tráquea, ¿no es cierto?, tiene la misma estructura que el bronquio primario, el cartílago es continuo. Pero ahora entramos a los llamados, ¿no es cierto?, bronquios secundarios, estos, los que están ahora dentro del pulmón, las vías intrapulmonares. Y van a ver que aquí el cartílago es discontinuo, en placas, en pequeñas plaquitas. Y esto hace que este bronquio secundario sea muy elástico, se adapte a la forma del pulmón. Por lo tanto, no rompe los sacos alveolares que están en su entorno. ¿Ya? ¿Cómo está estructurada la histología de los bronquios secundarios? Tiene epitelio también respiratorio, como aquí se ve. Este es un corte real de sus preparados de práctico. ¿Ya? Pero vean la diferencia. El cartílago, como está aquí en el dibujo, ya está en placa y entre medio hay tejido conectivo, o sea, adventicia. Vean acá, aquí el tejido conectivo está teñido de color verde. Aquí hay una placa de cartílago, acá hay otra placa de cartílago. No se ve un continuo. Por lo tanto, este túbulo se puede adaptar a las formas. Pero van a ver otro detalle, que aquí ya no se encuentra una definición entre lo que es corion y submucosa. Ya no van a ver glándulas seromucosas, desaparecieron. Y las fibras elásticas están dispersas, ¿no es cierto?, por todo el tejido conectivo. Ya no hay una organización como lámina fibroelástica. Y van a ver una cosa importante aquí, un grupo de núcleos oscuros que corresponde a infiltrado linfático. Aquí ya se ve bastante bien. Y este infiltrado linfático llega hasta los extremos más distales de nuestro recorrido del árbol bronquial. Y de a poco empieza a desaparecer las placas de cartílago y comienza a aparecer, como se ve aquí en el dibujo, músculo liso. Y a medida que se reemplaza todo el músculo liso, aquí ven la adventicia, van a ver tejido adiposo, se ven vasos sanguíneos, se ven vénulas y también pueden verse, ¿no es cierto?, nervios. A medida que comienza a desaparecer el cartílago y comienza a aparecer músculo liso, ahora se transforma en lo que se llama bronquíolo. Y el bronquíolo más grande, ¿no es cierto?, es el bronquíolo, ¿no es cierto?, el bronquíolo terminal. Aquí tenemos el bronquíolo propiamente tal. El bronquíolo propiamente tal, ¿no es cierto?, está formado por una banda continua de músculo liso presente fundamentalmente en la submucosa. Acá ven una imagen real del subpreparado de práctico. Estas son las bandas de músculo liso. Van a ver que están inmersas en la submucosa, rodeado de tejido conectivo. Aquí no se diferencia mucho el corion, que está acá, es muy finito con la lámina propia. Van a ver nuevamente infiltrado linfático y van a ver siempre vasos sanguíneos. Siempre, una cosa importante, como se ve acá, la red de túbulos o el árbol bronquial va por la adventicia, ¿no es cierto?, pegadito, todo, ¿no es cierto?, la red vascular y linfática. ¿Ya? Bueno, entonces, acá tenemos también infiltrado linfático
El epitelio sigue siendo epitelio respiratorio. Van a ver aquí perfectamente en los huequitos que forman las células caliciformes. Pero la diferencia principal, repito, del bronquíolo propiamente tal es una muy desarrollada capa de músculo liso y una evidente cantidad de tejido conectivo. Después el lumen se hace aún más pequeñito, del bronquíolo propiamente tal, y pasa a adelgazarse la pared y cambia profusamente el epitelio, y las bandas de músculo liso, que eran muy desarrolladas, son mucho más finas, incluso a nivel óptico cuesta mucho verlas. Y pasamos ahora a lo que corresponde al bronquíolo terminal. Aquí bronquíolo terminal, vean que vamos avanzando dentro del pulmón. Hay mucho más ramas de bronquíolos terminales que ramas de bronquíolos propiamente tales. Y hay mucho más ramas de propiamente tales que de bronquios secundarios. Es inversamente proporcional. ¿Ya? Bueno, ¿cómo está formado la histología del bronquíolo terminal? En primer lugar, aquí vemos un corte transversal, esto es un preparado de sus prácticos. Van a ver que el epitelio ya no es respiratorio. Es un epitelio muy bajo de tipo cuboide, ¿ya? Como se ve acá. Ahora, muchas veces el pulmón es un tejido muy complicado porque en el post-mortem, como tiene fibras elásticas, se contrae y por lo tanto las estructuras pierden un poquito su característica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ve el epitelio como si fuera más grueso, pero en realidad es una sola capa de células, porque se contrae. El pulmón es uno de los órganos más difíciles de tener histológicamente en su preservación correcta, ¿ya? Bueno, el bronquíolo propiamente tal, van a ver que tiene escaso tejido conectivo, ya no le ven el músculo liso, solamente se ve a microscopía electrónica, ¿ya? Y por lo tanto es muy fácil de identificarlo y no confundirlo con un bronquíolo propiamente tal. Hasta aquí el aire es conducido, son las vías conductoras. ¿Por qué? Porque todo el lumen, la pared es continua, como pueden ver acá en un corte transversal y aquí en un corte longitudinal. Por supuesto que alrededor de toda esta estructura y túbulos están los sacos alveolares, que son el 90% del parénquima funcional del pulmón. Y estos pequeños tabiques corresponden al tabique intraalveolar, donde ocurre el intercambio gaseoso que vamos a ver más adelante. Y van a ver que todavía se pueden ver infiltrados linfáticos, ¿ya? Bueno, estas flechas rojas indican, ¿no es cierto?, que termina el bronquíolo terminal, esto por efecto de corte al azar, y se está abriendo a un espacio. Uno dice, ¿no es cierto?, que esta región probablemente cortada en esta zona es donde empezaría el bronquíolo respiratorio. Acá se ve mejor. Aquí tenemos el epitelio cúbico simple del bronquíolo terminal, se abre, pasa el aire y pasa a un conducto alveolar, ¿ya? Que es como un pasillo que tiene escaso epitelio cúbico, pero la mayor parte son sacos alveolares. Y después, ¿no es cierto?, antes de esto, ¿no es cierto?, tenemos el bronquíolo respiratorio. Y repito, del bronquíolo respiratorio pasa el aire por un conducto alveolar. Es como el pasillo de nuestro pabellón docente de la universidad, por decir, por una comparación, ¿ya? Aquí también, repito, vemos infiltrado linfático para que ustedes con eso se demuestra hasta dónde están testeando los agentes patógenos que inspiramos. Hasta aquí entonces el aire es conducido. Y después el bronquíolo propiamente tal, comienzan a aparecerle, como se ve aquí, pequeños sacos alveolares, pero se mantienen pedacitos del epitelio cúbico. Estos epitelios cúbicos, los preparados normales que ustedes ven en práctico, es imposible verlo. Por eso que cuando a ustedes se les pide en las pruebas prácticas detectar o identificar un bronquíolo respiratorio, tienen que escogerse un corte como este, una estructura como este, donde un bronquíolo terminal se esté abriendo hacia los sacos alveolares. Entonces uno dice que esta región más o menos sería un bronquíolo respiratorio. Como les digo, el pulmón es muy difícil obtener imágenes perfectas. Aquí tenemos un mejor detalle del bronquíolo respiratorio. Aquí tenemos un trocito de bronquíolo terminal, sigue para acá y vean cómo el bronquíolo terminal sigue con su epitelio cuboide, pero comienzan a aparecer sacos alveolares. Toda esta región sería, ¿cierto?, el epitelio respiratorio, ¿ya? El epitelio respiratorio. Y después se abre hacia el conducto alveolar. Estamos ya en la región más distal de nuestro racimo de uva o de nuestro agua bronquial. Estamos llegando ya a los sacos alveolares. Estamos en estas regiones, es decir, lo que forma la mayor parte del parénquima esponjoso del pulmón. Aquí tenemos un preparado que ustedes los tienen en sus prácticos. Esto corresponde al mismo preparado
Aquí tenemos un corte longitudinal de un bronquíolo propiamente tal, y se está abriendo hacia acá. Hay un límite que puse aquí en esta línea, y por lo tanto esta región uno dice que puede ser un bronquíolo respiratorio, cuando uno les pregunta en el práctico. Lo mismo que acá. Esto es un pedacito que va quedando de la pared del terminal, y se abre a estos sacos alveolares, por lo tanto toda esta región uno la llamaría bronquíolo respiratorio. Eso es una manera, una táctica para identificar el bronquíolo respiratorio en un preparado histológico, ¿ya? Ahora, el bronquíolo terminal, ¿no es cierto? Como ya les dije, también tiene células musculares lisas, pero no son visibles. El bronquíolo respiratorio también tiene células musculares lisas, pero no son visibles al óptico, solamente a nivel electrónico, ¿ya? Después del bronquíolo respiratorio, el aire pasa por el conducto alveolar y ahora por presión choca, ¿no es cierto?, y adentra a los sacos alveolares. Y ahí es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de sus propios preparados, como una imagen resumen, ¿no es cierto? Aquí tenemos en el cuadradito lo que sería la vía intrapulmonar, tiene placa de cartílago, por lo tanto es bronquio secundario, ¿ya? Aquí lo puse como para que tengan referencia, bronquio secundario. Y este bronquio secundario, ¿no es cierto?, una vez que pierde cartílago, lo cambia por músculo liso y se transforma en un bronquíolo terminal. Hay bronquíolos terminales de gran calibre y bronquíolos terminales, como se ve aquí, de pequeño calibre, porque ya les digo, estos palitos, como igual que una uva, se van haciendo cada vez más pequeñitos. Este bronquíolo terminal es un bronquíolo terminal distal, a término. ¿Por qué? Vean que tiene escaso músculo liso, pero se ve. Tiene tejido conectivo, pero se ve. Por lo tanto, todavía sigue siendo bronquíolo terminal. Y el epitelio de a poco, de ser un epitelio respiratorio, vean como se ve que en un corte continuo, va cambiando ahora un epitelio cúbico, ¿ya? Y van a ver que aquí prácticamente no se ve tejido conectivo. Aquí las fibras colágenas están teñidas de color verde. Aquí hay una gran cantidad de fibras colágenas por el color verde y aquí es mínimo. Por lo tanto, toda esta región es bronquíolo terminal. Aquí el bronquíolo terminal se está abriendo en dos fases. Tenemos infiltrado linfático y aquí la línea azul, de puntilla azul, nos da el límite entre lo que el término del bronquíolo terminal y el comienzo de lo que llamaríamos el bronquíolo respiratorio, que como digo, es muy difícil obtenerlo en su imagen perfecta en un corte histológico, ¿no es cierto? En los libros lo hacen porque se ven miles y miles de cortes de preparados para obtener la histología, ¿no es cierto?, de todos los órganos para estudiarlo. Vamos a ver vénulas. Vean aquí otra vena de mayor calibre, unida por la adventicia, tejido conectivo, ¿no es cierto? También, aquí en este caso no se ven, pueden verse vasos linfáticos, que siempre van pegados al entorno de todos los túbulos del árbol bronquial. Y todo el resto de la muestra ustedes pueden ver que son sacos alveolares. Los sacos alveolares muchas veces se rompen y pierden las características bonitas que le dan a los libros. En un preparado real, ¿no es cierto?, los alveolos, los sacos alveolares se rompen muy fácilmente cuando uno trata las muestras, porque pasan por mucho procesamiento y se rompen. Incluso los tabiques se rompen y aparecen incluso glóbulos rojos en los lúmenes de los sacos alveolares, lo que es una imagen artefactual o falsa. Aquí se ve, ¿no es cierto?, el bronquíolo respiratorio y después se continúa a lo que probablemente esta región en verde sería el conducto alveolar, que sería, como yo les digo, como el conducto, como el pasillo grande, el pabellón docente, nuestra sala de clase, y después el aire entra, como si tuviera abiertas las puertas de nuestra sala de clase, y nuestra sala de clase fueran los sacos alveolares, ¿ya? Por lo tanto, y ahí se ocurre la función del sistema respiratorio. En los sacos alveolares, aquí por ejemplo tenemos glóbulos rojos rotos, dispersos, y en los tabiques interalveolares. Ahí se ocurre la función, repito, del sistema respiratorio. Después, en la siguiente diapositiva, esto para que ustedes lo lean, y acá tenemos. Aquí tenemos una imagen de mayor detalle. Ya estamos, ¿no es cierto?, en la presencia de, aquí tenemos un dibujo de las millones y millones de sacos alveolares, que forman la parte esponjosa del pulmón. Todos estos son tabiques, sacos. Y esto corresponde a un alvéolo pulmonar, ¿ya? Cada uno de estos son alvéolos delimitados entre sí por un tabique. Es decir, el tabique y el interalveolar lo comparten un alvéolo, un tabique puede compartir 2 o 3 alvéolos pulmonares, ¿ya?
Bueno, aquí tenemos el bronquíolo respiratorio nuevamente para recordar. Tenemos el conducto alveolar y aquí llegamos a nuestros sacos alveolares. Es decir, llegamos ya al terminal, a la final de nuestro viaje y serían como las uvas de nuestro gran racimo de uvas. Te los digo así como para que tengan la referencia en forma más directa. Aquí tenemos el dibujo perfecto de lo que sería el bronquíolo respiratorio. Vean que tiene epitelio cúbico, el mismo del bronquíolo terminal, pero vean cómo aparecen sacos alveolares, epitelio cúbico, sacos alveolares. Y esto se va perdiendo, los epitelios cúbicos, hasta que desaparecen y solamente quedan sacos alveolares y queda lo que se llama ahora el conducto alveolar, que es como un pasillo, un simple pasillo, por donde pasa el aire y después se abre a los lados hacia los sacos alveolares por presión. La presión de aire, cuando nosotros inspiramos, también ayuda al intercambio gaseoso. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos un bonito dibujo donde se ve el bronquíolo respiratorio y el conducto alveolar que se continúa. Y después tenemos nuestros sacos alveolares donde ocurre la función principal del sistema respiratorio y donde se justifica todo lo que hemos recorrido hasta el momento. La llegada del aire limpio, o lo más limpio posible, a los sacos alveolares. En la siguiente diapositiva tenemos la estructura, ¿no es cierto?, ideal de cómo está formado un saco alveolar. ¿Ya? El saco alveolar, ¿no es cierto?, está tapizado por células muy planas, muy parecidas a las células de los capilares endoteliales, incluso más finos, y que se llaman neumocitos tipo 1. Y están unidas por uniones estrechas. Estos neumocitos tipo 1 son las paredes de todos los millones de sacos alveolares. ¿Ya? Aquí tenemos un alvéolo tapizado por neumocitos 1 y aquí tenemos el alvéolo vecino. ¿Qué es lo que está entre medio? Aquí, entre medio, acá, el tabique interalveolar. Y aquí, en este tabique interalveolar, se encuentra estratégicamente escondido la profusa red de finos capilares sanguíneos, muy irrigados, y vean la relación íntima de los capilares sanguíneos con los neumocitos tipo 1. Aquí ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, por supuesto, dentro del tabique interalveolar, y que solamente se ve a microscopio electrónico, también hay tejido conectivo. Van a tener fibras reticulares, colágenas y también, muy importante, las elásticas. Pero son visibles solamente a nivel de microscopía electrónica. Existe otra segunda célula que comparte este epitelio del alvéolo pulmonar, que se encuentra como en los vértices. Es una célula guatona muy grande y que se llama neumocito tipo 2. Este neumocito tipo 2 cumple una función muy importante porque secreta, como ven aquí, una imagen de mayor aumento, secreta un compuesto surfactante que baña toda la superficie interna de cada uno de los millones de sacos alveolares. Y este compuesto tiene una alta carga negativa. Y esta carga negativa que tiene este compuesto surfactante, que es de tipo lipídico, fosfolipídico, ayuda a que cuando nosotros inspiramos, o expiramos, perdón, el pulmón se contrae. Si no existiera este compuesto surfactante, los sacos alveolares se colapsarían, como que se pegarían. En cambio, como este compuesto se repele por las cargas negativas, mantiene más o menos los sacos alveolares dispuestos nuevamente para que entre el aire sin que estén colapsados unos con otros. ¿Ya? Estas células, ¿no es cierto?, como tienen compuestos, secretan este compuesto tipo fosfolipídico. En todos los preparados de nuestros prácticos, estas células se ven como unas células guatonas muy grandes y con unas vacuolas muy claritas o vacías. ¿Por qué? Porque aquí los lípidos se disuelven en todo el tratamiento de nuestras muestras. Por lo tanto, parecen como vacuolas vacías, pero en realidad son mentiras. Aquí vemos cómo está unido este neumocito tipo 2 o célula septal, aquí tenemos lumen alveolar, con el neumocito 1. Están unidos por uniones estrechas, como le estoy indicando aquí con la flecha. ¿Ya? Este sería el neumocito tipo 1 de un lado y el neumocito 1 del otro lado. ¿Ya? Entonces, esta célula, repito, secreta este compuesto surfactante o tensoactivo de tipo lipoproteico, ¿no es cierto? Que, repito, repele y ayuda a que no se colapsen los alvéolos, las paredes alveolares, en la expiración. Esto entonces es visto así más globalmente lo que sería, ¿no es cierto?, el alvéolo y el tabique interalveolar. Esto compárenlo igual como si fuera
una sala de clase 1, una sala de clase 2 y las paredes que están entre medio, donde están las vigas, serían como los tabiques. En la próxima diapositiva, aquí vemos ya el detalle. ¿Va? Vemos un alvéolo 1, el epitelio, neumocito tipo 1, un alvéolo 2, ¿no es cierto? Y los tabiques interalveolares. Hay unos pequeños agujeros que son los poros alveolares que ayudan a que se reparta el aire y no revienten los sacos alveolares, los poros alveolares. Y van a ver que en los tabiques interalveolares están la profusa red de capilares sanguíneos, quizás el pulmón junto con el cerebro y el corazón son los que tienen una red de capilares sanguíneos más desarrollada y más fina. Pero van a ver entre medio que existen células propias del tejido conectivo. Y estos son los famosos macrófagos alveolares, que vienen de los monocitos y al pasar al tejido conectivo que está en el tabique se transforman en macrófagos. Y estos luego migran por diapédisis, migran al saco alveolar y son los que fagocitan todas las mugres que no se pudieron filtrar cuando nosotros inspiramos. Por ejemplo, partículas muy finas, como las cenizas volcánicas, van a llegar a los sacos alveolares. Si uno vive en Santiago, que está muy contaminado, o una persona que fuma, tiene gran cantidad de macrófagos, ¿cierto?, limpiando hasta donde se puede nuestro lumen de los sacos alveolares. Aquí, por ejemplo, ven el macrófago como va migrando hacia los sacos alveolares. Contra más contaminado sea el aire que inspiramos, más actividad macrofágica va a existir. ¿Ya? Aquí está el límite, el tejido conectivo, les repito, que tiene gran cantidad de fibras elásticas, además de reticulares y fibras colágeno. Esta zona, ¿no es cierto?, íntima entre el capilar sanguíneo, si tomamos un solo capilar, y el neumocito 1, es lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la barrera alveolo-capilar, es decir, el lugar más ultraestructural o mínimo, microscópico, donde ocurre el intercambio gaseoso. Todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, son tabiques. Un tabique, otro tabique, otro tabique. Son millones y millones de tabiques que están separando a una sala de clase con otra o un alvéolo con otro. ¿Ya? Y aquí el rol importante lo cumple, repito, el capilar sanguíneo. Aquí esto para que ustedes lean. Y aquí en la próxima vemos, ¿no es cierto?, cómo está formada la barrera alvéolo-capilar. La barrera alvéolo-capilar, ¿no es cierto?, es la región donde pololean, por decirlo así, tanto el endotelio capilar íntimamente con el neumocito 1. Ambos son epitelios muy planos, como ustedes ya saben. El capilar tiene epitelio plano simple. Y este epitelio, o este endotelio, que se llama en los vasos sanguíneos, los capilares, ¿no es cierto?, se relaciona íntimamente con el neumocito tipo 1. Y la única estructura que los separa son sus láminas basales. En esa región, ¿no es cierto?, es donde se forma la barrera alveolo-capilar y es donde ocurre el intercambio gaseoso. Esta es la parte angosta del tabique, porque también hay una parte ancha del tabique, es decir, hay una parte donde el capilar se distancia del neumocito 1 por haber tejido conectivo. Ahí prácticamente no ocurre intercambio gaseoso, es decir, el intercambio gaseoso no es continuo alrededor de todos los sacos alveolares. Es por la zona donde confluyen íntimamente la relación entre el capilar y el neumocito tipo 1, teniendo entre medio como barrera lo único sus láminas basales fundidas. Acá en este dibujo se ve bastante bien. Las estructuras azules representarían el neumocito 1. Aquí tenemos un alvéolo y el alvéolo vecino. Este es el tabique interalveolar. Aquí se ve el capilar sanguíneo y vean los glóbulos rojos que prácticamente tienen el mismo diámetro que el capilar. El capilar sanguíneo del aparato respiratorio, ¿no es cierto?, tiene un diámetro más o menos de 8 micrones, es decir, los glóbulos rojos pasan justo en filita, lentamente, y eso promueve a que el intercambio gaseoso, oxígeno CO2, sea mucho más eficiente. Si aquí los glóbulos rojos pasaran tan rápido como los otros vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso sería muy poco eficiente. Y aquí vemos que en esta estrecha relación del endotelio con el neumocito 1 ocurre el intercambio gaseoso. En cambio acá no existe, porque está separado por tejido conectivo.
Y aquí también se encuentra la célula que ya les nombré, el macrófago alveolar, que pasa a la sangre, el monocito cuando pasa al tejido conectivo se transforma en una célula inmunocompetente que es el macrófago. Y pasa en este caso dentro del saco alveolar para ir fagocitando todo lo que no se pudo limpiar y llegó a los sacos pulmonares, a los alveolos pulmonares, perdón. Y que son todas las micropartículas, por ejemplo, cenizas volcánicas, pequeñas partículas de silicio, que son partículas de menos de un micrón, es decir, son microscópicas, solamente se ven con microscopía electrónica. Aquí tenemos el tejido conectivo representado en la parte ancha del tabique, como se ve aquí en el dibujito, ¿no es cierto? Y esto que está acá a su izquierda es una imagen a microscopía electrónica a mucho aumento, donde se ven las partes que forman la barrera alvéolo capilar. Esto es la barrera alvéolo capilar, es decir, este sería el alvéolo donde está el aire que por presión, ¿no es cierto?, va a entrar al capilar. Y el capilar, ¿no es cierto?, también va a eliminar el CO2 que trae por los desechos metabólicos hacia el alvéolo en la inspiración. Por lo tanto, esta barrera alvéolo capilar va a estar formada por, el lado no importa, va a estar formado por el endotelio capilar, que es el epitelio plano simple capilar, su lámina basal, que aquí no se distingue, ¿no es cierto?, la lámina basal del neumocito 1 y el neumocito 1, que es muy plano su citoplasma. Estos cuatro componentes forman la barrera alvéolo capilar, y por eso se llama alvéolo capilar, ¿no es cierto?, y es donde ocurre el intercambio gaseoso. Aquí, en esta zona, que está aquí en el cuadradito. Aquí como se ve, ¿no es cierto?, aquí como se ve en este dibujo, ¿no es cierto?, aquí se ve cómo, ¿no es cierto?, en una parte, aquí tenemos un capilar, tenemos un neumocito 1, tenemos un alvéolo, y aquí se ven los glóbulos rojos que van intercambiando el oxígeno, ¿no es cierto?, van dejando entrar el oxígeno, de a poco lo van perdiendo, eliminan el CO2, ¿no es cierto?, eliminan el CO2, que se elimina por la inspiración, y el aire que entra con el oxígeno nuevamente es incorporado a los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, a los glóbulos rojos, para llevarlos íntimamente, ¿no es cierto?, a cada una de las células para el metabolismo celular, ¿cierto? Aquí se justifica, repito, la función del sistema respiratorio luego que comenzamos de las fosas nasales hasta llegar a esta región más íntima que, repito, forman la barrera alvéolo capilar en la relación íntima de cada uno de los millones de alvéolos con cada uno de los millones y millones de ramificaciones de capilares que están en el tabique interalveolar. En la última diapositiva, esta es una imagen real de sus prácticos para ver los tipos celulares que se pueden identificar, ¿no es cierto?, más o menos a nivel óptico. Ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que aquí este es un aumento bastante pequeño, visto en microscopio óptico. Van a ver que el tabique interalveolar se ve como muy grueso. Es una imagen artefactual, porque ya les dije que el pulmón sufre mucho en el tratamiento de las muestras cuando se van a procesar. Por lo tanto, se rompen sacos alveolares, se hinchan muchas veces y pierden su imagen característica, ¿ya? Las imágenes que uno ve en los libros son de muchos estudios o de muchos cortes. ¿Qué célula podemos identificar? Bueno, aquí por ejemplo tenemos un saco alveolar separado por el tabique, otro saco alveolar separado por un tabique y otro saco alveolar. ¿Qué célula vamos a identificar? Todas estas células que tienen núcleo alargado, ¿ya?, alargadito, corresponden a los neumocitos tipo 1, ¿ya? En cambio, esta célula guatoncita grande, que ya les dije secreta una lipoproteína, que no se tiñe, que se vacía, se ve como un saquito claro. Esto corresponde a los neumocitos tipo 2. Van a ver que es una célula guatona muy grande, muy distinto al neumocito tipo 1. ¿Ya? Aquí el citoplasma del neumocito tipo 1 es muy difícil verlo porque es muy fino, es muy finito. Es tan fino, más fino que un capilar, ¿ya? Por lo tanto, estas dos células son muy fáciles de identificar. El neumocito 2, aquí tenemos otro neumocito 2, un pedacito del neumocito 2. Y la otra célula que se puede identificar, ¿no es cierto?, es el macrófago alveolar,
que se ve como una célula esférica con su citoplasma bastante teñido y el núcleo central. ¿Ya? Esos son los tres tipos celulares que se pueden identificar o que se les puede pedir a usted identificar en un corte histológico. Los capilares son muy difíciles de identificarlos porque se confunden a este aumento con los neumocitos 1. Aquí tenemos glóbulos rojos, ¿ya? Glóbulos rojos que están falsamente dilatados en el tabique intraalveolar. Muchas veces estos se rompen y salen hacia el lumen del alvéolo. Por supuesto, en muchos procesos patológicos, ¿ya? Como en neumonías, todo eso, muchas veces se rompen los sacos alveolares, se rompe el tabique y se derrama sangre, ¿no es cierto?, por rotura de lo fino que es la barrera alveolo-capilar, y muchas veces, ¿no es cierto?, se elimina sangre o líquido hacia los alvéolos, lo que produce la insuficiencia muchas veces respiratoria. ¿Ya? Eso entonces lo que teníamos que ver en la clase de hoy, que corresponde a sistema respiratorio.